Bienvenidos seáis a estos temas que estamos viendo de la Edad Media. Nos metemos en el tema noveno. Vamos a hablar un poquito de la vida de la Iglesia en esta época. Hemos visto un poco las luchas de los papas, los emperadores, las cruzadas y demás. Bueno, ¿cómo es la vida de la Iglesia en este momento? Y bueno, se me ocurría que nos podía interesar el cómo nace el cónclave, porque los papas son elegidos tal y como los elegimos en este momento, como son elegidos por los cardenales en este momento. Y luego hablaremos un poquito en la segunda parte sobre la vida de la fe, cómo vive la gente la fe en este momento a partir de los concilios, el tercero y cuarto de Letrán y demás que hablamos en el último vídeo. Entre la elección del Papa Inocencio III, 1198, hasta 1271, que es el Papa Gregorio X, se suceden 9 papas. Después de una serie de siglos donde hay varios antipapas, es un periodo de relativa tranquilidad. Abro un paréntesis porque yo no sé si lo he llegado a explicar. ¿Qué es un antipapa? Un antipapa es un papa no reconocido por la Iglesia. Un papa impuesto por un emperador, por un rey o por un grupo de la Iglesia cismática, etc. Existe incluso una lista oficial de antipapas. Tenemos un antipapa español, que es el Papa Luna, Papa Benedicto XIII, ¿de acuerdo? Bueno, pues dicho esto, digamos que en este periodo no hay antipapas. Pero sí hay una cosa que llama la atención, y es que entre 1241, Gregorio IX, y 1271, Gregorio X, va a haber largos periodos de sede vacante. Es decir, largos periodos en que los cardenales no consiguen ponerse de acuerdo en la elección del Papa. En el tercer concilio de Letrán, con la Constitución Licet de Vitanda, se determina que los cardenales son los únicos que pueden elegir al Papa y que 2/3 partes de los cardenales presentes son los que tienen que elegir al Papa. Cuarto concilio de Letrán, 1215, se fijan las normas. Hay 3 formas de elegir al Papa. Per escrutinio, simplemente lo que se hace es un colegio de 3 escrutadores, escrutan los votos de los cardenales y se publican. Per compromisum, que va a ser el que más se va a utilizar en esta época, es decir, se eligen 3 árbitros, que son los que eligen al Papa. Una comisión de 3 cardenales que elegirán al Papa. Y por último, quasi per inspirationem, significa por inspiración, es simplemente alguien, un cardenal se levanta y bueno, propongo que fulanito sea el Papa a partir de ahora. Si habéis visto la película La sandalia del pescador, en la elección del Papa es así. No se ponen de acuerdo los cardenales y dentro de la película se ve como un cardenal dice, pues elijo que sea el Papa. Luego hay que votarlo, por supuesto, y se elige. Además, Inocencio IV había dado una constitución que ordenando que los cardenales pusieran el mayor empeño posible en la elección del Papa y que dejaran a un lado las presiones políticas de los emperadores y demás. Y habla de que esa reunión para elegir al Papa se convocara en un tiempo razonable. Bueno, el tiempo razonable no dice días, sino simplemente un tiempo razonable para que todos los cardenales pudieran estar presentes. Además, se decide que sean 2/3 más 1. ¿Por qué? Para que el que es elegido Papa no se autovote a sí mismo. Entonces serían 2/3 más 1. El Concilio de León, el segundo Concilio de León, ya establece que ese tiempo razonable tiene que ser de 10 días. 10 días. Es la Constitución Ubi Periculum. También se regula la elección del Papa. Incluso ahí se habla por primera vez de que los cardenales tienen que ser recluidos, unum conclave, es decir, encerrados. Y los cardenales solo pueden estar asistidos por 2 familiares. Se decide que si a los 3 días no se ha elegido el Papa, los cardenales nada más que comerán 2 veces al día, durante 5 días. Si además de eso no se elige al Papa, los cardenales tendrán solamente para comer pan, vino y agua. Y además una cosa importante,
Durante la elección del Papa, los cardenales no tendrán ninguna renta de la Cámara Apostólica. Es decir, no cobrarán dieta. ¿Por qué? Tristemente, porque los cardenales también son pecadores, igual que el resto de los mortales, muchas veces no elegían al Papa sencillamente porque durante ese tiempo iban cobrando dietas, con lo cual se regula que no cobren ninguna dieta, para que elijan al Papa cuanto antes. Durante el siglo XIII, la fuerte personalidad de todos los cardenales y demás hace que los cónclaves o la reunión para elegir al Papa sean muy largas. De hecho, a la muerte de Gregorio IX, 1241, los cardenales están divididos entre los electores que querían seguir las normas de Federico II y aquellos que estaban contra Federico II. De tal manera que hay un senador romano, Mateo Rosso Orsini, que hace que encierra a los cardenales en un palacio de Roma, en el Septizonium, y es el primer cónclave de la historia. Los cardenales encerrados, conclavis, con llave, encerrados con llave. Muere el Papa Clemente IV y se reúnen en Viterbo para llevar a cabo el cónclave. ¿Qué sucede? Que no se ponen de acuerdo. Y el capitán del pueblo de Viterbo, Rainiero Gatti, los encierra en el palacio del obispo, los pone en el patio y le quita al patio todo el techo. Con lo cual los cardenales, en invierno además, empiezan a tener muchísimo frío, está lloviendo y demás, de tal forma que los cardenales en el patio lo que hacen son cabañas para resguardarse. Finalmente, el periodo de reclusión termina en el verano de 1271. Es el cónclave más largo de la historia, desde 1268 hasta 1271, 3 años prácticamente en sede vacante. Se elige al Papa Gregorio X y nace lo que conocemos como cónclave. Por eso hoy día los cardenales son encerrados bajo llave, conclavis, y se forma el cónclave para elegir al Papa. Bien, y ahí terminaríamos un poquito lo que es la historia, un poco de cómo nace el cónclave, y damos paso a la segunda parte de este tema, que es la vida de fe. ¿Cómo se transmite la fe en este momento? Es verdad que la religión medieval toma rasgos de la sociedad feudal y rural. Igual que existe una jerarquía en el mundo civil, el emperador, los reyes, etc., en el mundo espiritual existe esa misma jerarquía. Dios aparece en la cumbre de esa pirámide, si queremos, y los señores terrenos no son nada más que vasallos, siervos de ese Señor. Ese Dios es amado, pero sobre todo es temido, porque Dios es el que da las alegrías y las tristezas. Por lo tanto, es un Dios que te puede castigar. Es el Dios de la vida y de la muerte, de los éxitos y de los fracasos. Y cada vez que hay una dificultad, una inundación, una enfermedad, es un castigo de Dios. Pero a cambio surge algo que ya vimos en un tema anterior, y es que hay todo un movimiento que nos va a hablar de la humanidad de Jesús. Lo vimos con el tema de las cruzadas. Si hasta ahora se destacaba la divinidad de Jesús, a partir de ahora estos movimientos hablan de la humanidad de Jesús. Los clérigos son los únicos que pueden expresarse por escrito, que pueden leer. Y el monje es el ideal de vida cristiana. Si conocemos el calendario de los santos, está lleno de papas, obispos, monjes, religiosas, alguna princesa que se ha quedado viuda muy joven y crea alguna obra de caridad para atención a los más pobres. San Bernardo de Claraval nos dirá que el mundo es un mar que hay que atravesar para llegar a la salvación. Los hombres casados la atraviesan a nado, con lo cual la mayoría se ahoga. Los sacerdotes la atraviesan en la barca de San Pedro, con lo cual la marejada hace que muchas veces se ahoguen. Mientras que los monjes
la atraviesan por un puente, con lo cual no tienen ningún problema. Veamos un poquito lo que era el ideal de vida de la Edad Media, lo que nos dice San Bernardo de Claraval. Bien, claro, todo el mundo no puede hacerse monje. A cambio, ¿qué sucede? Pues que laicos intentan acercarse a la vida monástica. Ahí tenemos a San Luis, rey de Francia, el primo del rey Fernando III de Sevilla, que reza los oficios divinos, que se levanta para los maitines, que practica mortificaciones, tratan un poco de acercarse a la vida monástica. Claro, el pueblo ya no está muy alejado de todo esto. Los campesinos, gente sin formación, sin cultura y demás, viven la religión un poco según los ciclos de la naturaleza. El ciclo litúrgico, el año litúrgico, va coincidiendo con los ciclos distintos de la naturaleza. Las grandes etapas de la salvación son la muerte y renacimiento de la propia naturaleza. Por lo que respecta a los sacramentos, siglo XII y XIII, se fija la doctrina de los 7 sacramentos y se trata de inspirar alguna dureza en estos sacramentos para poder conseguirlo. Bautismo, pues en casi todos los sitios ya se bautiza a los niños recién nacidos y ya se abandona aquella idea de la iglesia original, de la iglesia antigua, en la cual solamente había 2 momentos de bautismo, que era Pascua y Pentecostés. Ahora ya cualquier momento del año se pueden bautizar. Además, el bautismo ya no es por inmersión, sino que ahora ya es por infusión. Además, no se da la comunión al recién nacido. Recordemos que en un primer momento la Iglesia daba el sacramento del bautismo y el sacramento de lo que nosotros llamamos primera comunión, de la Eucaristía, al recién nacido. ¿Cómo? A través de la especie del vino. Bueno, esto se ha mantenido en algunas iglesias ortodoxas, nosotros lo hemos separado, ¿de acuerdo? Bien, pues ya no se da la comunión al recién nacido. Y la importancia del bautismo es enorme. Se piensa que si el niño muere, pues puede ir al infierno, al limbo y todas esas cosas. Tanto es así que si un niño nace muerto, había una superstición, decía que si nacía muerto, rápidamente se le llevaba a una iglesia y resucitaba unos segundos lo suficiente para bautizarse. Un poquito lo que era la idea. Confesión y comunión. Hemos visto que en el 1215, Cuarto Concilio de Letrán, se impone que los cristianos tienen que comulgar una vez al año y tienen que hacerlo por Pascua de Resurrección. El sacramento de la penitencia ha llegado al final de su desarrollo y estamos ya en lo que es el sacramento de la confesión. Es verdad que la comunión impone tanto que la gente deja de comulgar. Se comulga 2 o 3 veces al año, por eso el Cuarto Concilio de Letrán impone la obligatoriedad de al menos una vez al año. San Luis, por ejemplo, el rey francés, un rey muy piadoso, solamente comulgaba 5 o 6 veces al año. Es una demostración de la incomprensión de lo que era el sacramento de la Eucaristía. Había mucho respeto, tanto respeto que se había perdido un poquito lo que es el sacramento de la Eucaristía. Fijaros, lo importante no era comulgar, sino lo importante era ver esa hostia consagrada. Y una de las cosas que cambia en la liturgia es la elevación de la hostia y la elevación del cáliz, que lo hacemos los curas en todas las misas. Nosotros cuando celebramos la misa, cuando acaba la consagración del pan, levantamos la hostia. Cuando consagramos el cáliz, levantamos el cáliz. Y lo hacemos porque la gente pedía ver esa hostia y ese cáliz. Tanto es así que la gente muchas veces se quedaba fuera en las tabernas y demás, y cuando oían las campanas, porque llegaba la consagración, entraban rápidamente simplemente para ver la forma y para ver el cáliz. Nosotros cometemos, y aquí abro un paréntesis, yo suelo decírselo a los niños cuando hacen la primera comunión, nosotros cometemos un error. Cuando el cura levanta la hostia consagrada, la gente agacha la cabeza. Con perdón, es una tontería, porque yo la levanto para que la miréis, y si no la miráis, entonces ¿para qué la levanto? Con lo cual, ese señal de respeto, primero no hay que hacerla porque ya estamos de rodillas, pero si queremos hacerla, habrá que hacerla cuando el sacerdote pone la forma en la patena y él hace la genuflexión. Entonces en ese momento sí, pero cuando levantemos no agachéis la cabeza, ni cuando levantemos la forma ni cuando levantemos
el cáliz, o simplemente un poco así a manera de anécdota. ¿Por qué pasa esto? Sencillamente porque a la hostia consagrada, al cáliz, se le atribuyen virtudes particulares. Podemos hablar de superstición. Si yo en ese momento le pido algo al Señor, rápidamente me lo va a conceder. No voy a morir ese día si voy a la guerra y tengo que entrar en la guerra o sea, porque he mirado una hostia consagrada. No voy a tener ningún problema en esa jornada de enfermedad, de muerte súbita ni nada. No, toda una cuestión de superstición, de magia si queréis. La hostia además servía como talismán para el amor, para proteger a los cultivos, para todo eso. Surge además también todo el tema de la presencia real de Cristo en la Eucaristía, que ya viene anteriormente, lógicamente, pero surgen las dudas. Surge la gente que no vamos a decir que niegue, sino que por lo menos pone en duda de que realmente ese sea el cuerpo de Cristo, la sangre de Cristo. Y claro, surgen las hostias sangrantes. Y va a surgir la fiesta del Corpus y todo eso, ¿no? Sacerdotes que en el momento de consagrar entran en duda de si realmente eso es el cuerpo de Cristo o no. Y aparecen esa hostia sangrando para demostrar que sí, que era el cuerpo de Cristo. Matrimonio. La teología del matrimonio a principios de la Edad Media no estaba muy clara. A partir de ahora ya va a desarrollarse toda una teología del matrimonio, tanto así que en el siglo XIII aparece como uno de los 7 sacramentos, como competencia única de la Iglesia. Por lo tanto, la Iglesia es la que define los impedimentos y la validez. Lo esencial del matrimonio, ¿qué es? El consentimiento libre de los novios. ¿Qué sucede? Que los textos son preciosos, los textos del matrimonio, pero en latín. Y hay mucha gente que no entendía el latín. Entonces, ¿qué sucede? Pues sucede que los novios están deseando que acabe el cura con el rollo, entre comillas, para marcharse a la fiesta, porque no entendían nada de lo que se estaba haciendo. Muchos no sabían latín, lo importante era la fiesta. Y terminamos esta parte de la vida de fe hablando un poquito de cómo se transmite la fe en este momento. Estamos hablando de sacramentos, del bautismo, de la confesión, del matrimonio. Bueno, pero ¿cómo se transmite la fe? No existe la catequesis propiamente dicha, sino que la comunidad, por ósmosis, es la que va transmitiendo la fe. Los padres y los padrinos son los que tienen que enseñar a los niños las oraciones básicas. El Padre Nuestro, conocer los mandamientos de la ley de Dios, los rezos a la Virgen, etc. Se utiliza el número 7 como una regla mnemotécnica. 7 son los pecados capitales, 7 son los sacramentos, 7 son las virtudes cardinales, 7 son los dones del Espíritu Santo, 7 son las peticiones del Padre Nuestro, por lo tanto, una regla mnemotécnica. La predicación de los sacerdotes los domingos, los sermones, es una forma de enseñar a pequeños y grandes. Hay todo un esfuerzo en el siglo XIII por la predicación. Hay libros de homilías para ayudar a los sacerdotes. Surge el púlpito en mitad de la iglesia. El ambón, que estaba al lado del altar, deja de ser el lugar de la predicación y se construyen los púlpitos que todos hemos visto en las iglesias antiguas y demás, en mitad de la iglesia para que pueda escucharse. Además, una cosa curiosa, en un sermón los oyentes podían incluso manifestar su opinión, preguntaban, aplaudían o silbaban. Incluso el predicador, si veía que alguien se dormía, lo amonestaba públicamente. O aquel que se levantaba para marcharse, también era amonestado. Lo que caracteriza la religión de la Edad Media es la omnipresencia de la religión. La religión estaba en todos los ámbitos de la vida, en lo profano y en lo sagrado. La vida diaria estaba llena de momentos religiosos. Las catedrales, las iglesias son lugares públicos. Y su uso no solamente era para el culto, sino que servía lugar de refugio en las guerras. Incluso la gente se metía con el ganado, con los muebles, con todo lo que hubiera. No había sillas y bancos como tenemos hoy en las iglesias. Además, cuando era invierno, que hacía mucho frío,
el suelo se llenaba de paja para estar más caliente. En verano, que hacía mucho calor, se ponía hierba fresca. La participación en la misa, podemos decir que más o menos era mediocre. Hemos dicho anteriormente que muchos esperaban afuera, en la taberna y demás, y esperaban a la consagración para rápidamente entrar en la iglesia y poder ver la hostia. Se hablaba mucho, había mucho ruido, etc. Los cristianos en este momento tienen el deseo de conocer los lugares santos, hemos dicho de la peregrinación, de tocar lo sagrado, de la devoción a la humanidad de Cristo. Los cruzados quieren tocar aquello que han visto, los lugares sagrados. Pero también aquellos que no pueden marchar a Oriente empiezan, o mejor dicho, se desarrolla toda una devoción a las reliquias, el culto a las reliquias. Se compra, se roban, se cortan a los santos en pequeños trozos. San Luis, por ejemplo, tenía devoción a los clavos de la cruz de Cristo, la corona de espinas. A falta de reliquias prestigiosas, pues tenían reliquias de los santos de los lugares, reliquias que se pensaba que ayudaba a proteger con los cultivos, los rebaños, etc. Reliquias de todo tipo, algunas que nos pueden hacer un poco de reír o de llamarnos la atención, ¿no? Desde el huevo de la paloma del Espíritu Santo que anda por ahí, hasta la gota de leche que se le cayó a la Santísima Virgen dando de mamar al niño, o el santo prepucio de Cristo cuando lo circuncidaron. Son una serie de cosas que son un poco absurdas, pero bueno, era toda una superstición. No tenemos demasiados documentos que nos hablen de la fe de los laicos. Los testamentos, que si llegan a nuestros días, nos hablan un poco por aquellos que tenían un poco más que legar y qué se hacía con esas propiedades. Se preocupaban por tener hermosos funerales. Se pedía que se celebraran misas por el descanso del alma del difunto. Incluso se legaban parte de su patrimonio a los más pobres, y por ejemplo el emperador Carlomagno lo hizo de esa manera. Dar limosna era una forma de santificarse, de tener intercesores, y se dejan fondos para hospitales, leproserías y demás. No podemos negar que aquí hay una religión en la que hay mucho de superstición y también de magia, y mucho de acercarse a la vida de Cristo, a la vida de los apóstoles. Bien, pues aquí terminamos este tema que hemos visto con esa primera parte del cónclave y la segunda sobre un poquito la vida de fe y de los sacramentos.